Hola, ¿cómo estás? La verdad que cuesta un poquito cuando las personas deben hacer su propio estudio. Nosotros no queremos dirigir el mensaje, por eso es que invitamos a que cada uno haga su estudio devocional y personal. Nosotros vamos encaminando el proceso. En Apocalipsis 17, el verso 5 se habla del misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis 15 y 16 se introducen el rescate de Dios a sus fieles seguidores usando temas e imágenes tomadas de las historias de la liberación de Israel de Egipto e incluso de Babilonia. Los capítulos 17 en adelante vemos que uno podría analizar que aquí en los siguientes capítulos se amplía este esquema describiendo más detalladamente un proceso en la cual la tierra nueva prometía que Dios prepara para los fieles. Recuerda que esto está escrito en quiasma, ¿te acuerdas? En otro de los quiasmas del Apocalipsis, Juan vio la destrucción de los poderes del mal en el orden opuesto de su aparición en las visiones. Babilonia muere primero, capítulo 17, y luego la bestia y el falso profeta en el capítulo 19, y finalmente Satanás y el dragón en el capítulo 20. Pero creo que el tema más allá y lo más interesante es que podemos mirar en cierta medida nuestra información sobre la identidad de los quienes son enemigos de Dios. ¿Tú y yo podemos ser un enemigo de Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿No será que cuando estamos mirando a Dios de manera distinta podemos tener un Dios equivocado en nuestra mente? Quiero llevarte a pensar. Recuerda que la revelación de Cristo está en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Si bien es cierto, Jesucristo dice que el testimonio de él también está en el Antiguo Pacto. Por eso se lo dice a un grupo de escribas y fariseos, le dice: ustedes estudian las escrituras, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas encontrarán la vida eterna, sin embargo ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, ahí no vemos nada, o la gran mayoría de las personas no ve la clara revelación, porque Dios mismo, por medio de muchos procesos, por medio de muchas profecías de profetas, quiso hablar, pero ahora lo hace por el Hijo. Lo que los enemigos de Dios intentarán para forzar a su pueblo que haga frente al Armagedón, ¿no será que también nosotros en nuestro espíritu no tendremos este espíritu de Babilonia, la gran ramera y de la abominación de la tierra? Porque esto es un espíritu, no tiene que ver con la doctrina que tú y yo podemos estar presentando. Nosotros no hemos dicho claramente acerca de estos puntos. Mencionamos acerca del estudio quién es lo que iba a aparecer. Las plagas de Egipto, mencionamos que en el capítulo 15 iba a aparecer este tema, que había una cierta característica de la derrota de Judá por Nabucodonosor y su destrucción. En los versículos 12 al 19, la gran ciudad Babilonia, el Mar Rojo, el gran río y hacia el gran río Éufrates también estaba mencionado. Recuerda que 70 años estuvo el pueblo del Señor en el cautiverio babilónico que cayó por el imperio medo-persa. Nosotros lo estudiamos también cuando hablamos sobre Daniel. Daniel, Isaías, Jeremías y los historiadores griegos, por ejemplo, Genófonte y Heródoto, nos relatan cómo sucedió. Ciro reunió a los medos y los persas y las naciones de este imperio babilónico fueron derrotados por Ciro. Eventualmente sus fuerzas combinadas acorralaron a Babilonia, que era la capital del imperio. Pero Babilonia era una ciudad poderosamente fortificada por amplias tiendas de comida y por sobre todo el río Éufrates que corría en medio de la ciudad. Eso lo vimos en la primera parte de estos mensajes.
lo cual abastecía con agua y plenamente los portones sobre el río no permitían que los ejércitos enemigos pudiesen pasar. Pero el ejército medio persa atacó a Babilonia cuando el nivel del Éufrates estaba bajo. Además de acuerdo con los historiadores griegos, eh, las fuerzas que estaban ahí puestas lograron poder hacer que el desvío del caudal del río Éufrates facilitó el ataque del ejército medo-persa, y esto muchas veces es comparado con la séptima plaga y le sigue con una imagen de la destrucción de Babilonia y desde ahí un terremoto muy grande que jamás se haya presenciado en el mundo, que es la visión de la ciudad y la afirmación de que Babilonia vino en memoria delante de Dios para recibir el cáliz del vino del ardor de su ira. Recuerda que ya hemos visto lo que es la ira de Dios. Luego aparecen los reyes del este. También lo hemos ya conversado. Los reyes de toda la tierra son llamados a esta batalla, como se vio anteriormente en la sexta y la séptima plaga, y describen las partes del mismo evento, la caída de Babilonia, en el capítulo 17. Yo no me quiero extender con esto porque ya tenemos una serie netamente puesta en el Apocalipsis. Tenemos una serie de Daniel y Apocalipsis comparados en una primera parte, y por eso no me estoy extendiendo en este punto, porque ya si tú quieres conocer un poquito más, puedes ir a las series anteriores. Recuerda lo que es claramente la ira de Dios. La Biblia dice claramente que Dios es amor. Pero, y esto tenemos que conciliarlo y aclararlo. No es que Dios tenga ira. De hecho, los judíos no tenían ese concepto. Decían Eric Abayán, o sea, tardo para la ira. De una nariz grande porque le costaba llegar a ponerse roja, ¿cierto? Y en ese sentido, la ira de Dios está explicada en Romanos, como hemos dicho. Pero te invito a que puedas leer Ezequiel capítulo 33 y segunda de Pedro 3, que es importante para que tengas más claridad acerca de esto. No siempre compartimos los versículos porque a veces se expande demasiado un estudio, sino que ahora la invitación es que puedas leer los paralelismos entre las secciones. Recuerda que la escritura de los 7 cantos de juicio, lo que está expresado en el monte de Megiddo, en el Armagedón, lo que está puesto en Apocalipsis 17 con el capítulo 21 y el capítulo 19 con el capítulo 22, porque hablan acerca del mismo tema. Pero en Apocalipsis 16 se presenta Babilonia como una ciudad. En el capítulo 17 la llama ramera. En esta parte Apocalipsis se está usando imágenes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías capítulo 1, verso 21, Oseas capítulo 2, verso 22, Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16. Pero ¿sabes qué? Incluso el Señor llama de ramera al mismo pueblo de Israel. Sí, así es. Porque también entraba en fornicación con otros pueblos, porque también, es fuerte la palabra, pero en el fondo está diciendo que de una u otra manera compartía lo que le correspondía. O sea, que Dios quería tener una relación personal con el pueblo de Israel, pero Israel trataba de tener una relación con Dios, pero también con los otros pueblos. A eso es lo que se hace referencia. Es como tener una vida doble. Y eso es lo que el Señor no está permitiendo. Por eso incluso llama de abominable en ese sentido, que es una coerción anticristiana, tal como lo revelan los capítulos 13 y 14, que estos poderes y este espíritu que
tiene que ver con rechazar quién verdaderamente es Dios. Porque Jesús rechazaba el uso de la fuerza, recuerda. Porque él dijo, mi reino no es de este mundo, Juan capítulo 18, verso 36, por tanto. Pero también en Mateo 26 lo hace nuevamente como mención, en el versículo 52, como Elías aprendió en la cueva en la cual se refugió de Jezabel, Dios le habla a las personas por medio de un soplo apacible. No por medio de una tormenta, no por medio de otra manera. El Señor siempre se expresa de una manera amorosa. Lo que pasa es que tú y yo no logramos captar eso. No logramos entenderlo. Y eso es lo que nos pasa. Creemos que Dios es de una forma, que Jesús, quien se mostró lleno de amor y nos vino a mostrar todo lo contrario como es el ser humano. Cristo, siendo humano, se comportó distinto a lo que somos tú y yo. Y Él era lo que estaba revelando verdaderamente quién era el Padre. Si tú piensas que el cristianismo debe vencer con la fuerza las cosas, a través del tiempo te das cuenta que así ha sido. El cristianismo es la religión más asesina que jamás haya existido. Ninguna religión en el mundo tiene en su conciencia tantos millones de personas quienes por la fuerza tuvieron que entrar al cristianismo. Y eso es algo completamente anticristiano. ¿Quieres mostrar a Cristo? ¿Crees ser parte de un remanente? ¿Estás violentando a las personas por su decisión? ¿Crees tú que Dios es un manipulador? ¿Qué tipo de Dios estás mostrando? ¿No será que estás mostrando un Dios equivocado? La invitación es que puedas leer estos capítulos que te he mencionado. Yo no, como te dije, ya tenemos una serie puesta con una real atención en estos procesos y no queremos que nosotros poner ese énfasis. Pero los siguientes cantos que aparecen ahí en los reyes de la tierra, los mercaderes y los marineros se lamentan por la destrucción de Babilonia. Aquí llega a ser evidente que ellos no apoyaron a Babilonia por convicción religiosa, sino que los mercaderes de la tierra lloraban y se lamentaban sobre ella porque ninguno compra más de sus mercancías, de sus mercaderías, como aparece en el capítulo 18. Ellos lamentan las ganancias que pueden obtener. ¿No será que muchas veces nosotros actuamos así? Si tú revisas los 7 cantos, la voz del ángel potente que señala que ha caído en Babilonia, una voz celestial que dice salid de ella, pueblo mío, el lamento de los reyes, el lamento de los mercaderes, el lamento de los marineros y la voz potente de un ángel que dice así será Babilonia, y las voces celestiales y adorar a Dios porque Babilonia ha caído. ¿Por qué si hay 7 cantos, algunas iglesias hablan de un mensaje dirigido por 3 ángeles? ¿No te has preguntado eso? ¿Dios es quien juzga? ¿Quién es el que juzga? Dice claramente en las Escrituras que Dios a nadie juzga, sino que ha dejado todo juicio a su Hijo. Y su Hijo dice claramente, si tú oyes mi voz y no quieres obedecerme, ni siquiera yo te juzgo. ¿Quién juzga? ¿No será que nuestros propios actos son los que nos juzgan? El canto de la multitud del 7º canto es el más impresionante, que es entonado por una gran multitud que ya está en el cielo, en el capítulo 19. Una voz en el cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y aquellos que rodean el trono, todos llaman a los siervos de Dios en la tierra para adorar a Dios
por lo que ha hecho por ellos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra. Interesante que están en el cielo y no están en la tierra, como algunos dicen. ¿Quién es la novia en el Apocalipsis? En Apocalipsis 21 se nos dice claramente. Juan escribió lo que él vio cuando descendió la santa ciudad, la nueva Jerusalén de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Esta ciudad vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, las acciones justas de los santos, se contrapone a la Babilonia. Es interesante porque ya no hay necesidad de templo. Cuando se levante el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces. Y los jueces, ¿qué harán? Si aquel testigo resultante falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, ¿no será que ahí se pensará y se quitará el mal en medio de ti, como dice Deuteronomio 19? Nosotros no le hemos dado importancia a eso. ¿No será que como cristianos nos falta mirar ese punto? Mi invitación es que puedas leer estos capítulos 17, 18 y 19 y que el Espíritu le hable a tu propio templo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.